iglesia, bienvenidos a nuestra transmisión, a nuestra celebración de domingo. Se les extraña muchísimo, pero aquí estamos listos para compartir una palabra que está en el corazón de Dios para ti y para mí. Gracias. Oye, te voy a encargar lo que siempre hacemos: comparte nuestra señal, nuestra transmisión. Alguien seguramente está citado por Dios para que esta palabra pueda cambiarle su vida o pueda redireccionarlo a algo en su situación. Gracias a ustedes que están haciendo iglesia con nosotros. Quiero recordarles que todo lo que estamos haciendo como iglesia sigue buscando que ustedes crezcan, que ustedes sigan encontrando una voz que les dirija, que sigan alimentando su potencial y sobre todo que vayamos más y más adelante en los planes que Dios tiene para nosotros. Y bueno, familia, hoy quiero que me acompañes a orar porque tengo una palabra que estoy completamente seguro que traerá un complemento a esto que hemos estado hablando las dos últimas semanas. Así que cierra tus ojos ahí un momento conmigo. Y Señor, gracias porque sigues haciendo de nosotros, Señor, hijos con guianza, hijos, Señor, que tenemos el privilegio de, aún en esta temporada y ante estos retos pandémicos, Señor, seguir aquí, seguir bien, ser una voz de fe, una voz de esperanza, seguir teniendo, Señor, la convicción de que la oración hace posibles milagros y toda clase de manifestaciones de tu gracia en estos tiempos. Gracias por llamarnos a eso, a hacer luz en lugares donde hay tanta tiniebla, Señor, a hacer sal en lugares, Señor, donde se necesita preservar tu palabra en medio de tanto ataque tan frontal, tan absurdo. Pero bueno, a nosotros nos toca, Señor, seguir preparándonos, equipándonos para vivir una vida que te honre, pero al mismo tiempo, Señor, que tú puedas usar para seguir haciendo que tus planes vayan delante. Hoy de nuevo, Señor, háblanos fuerte y claro, y que tu palabra, Señor, sea para nosotros más que conocimiento, transformación, y que nos siga llevando, Señor, a elevar nuestra respuesta, pero también, Señor, nuestra participación en la naturaleza divina que nos has dado aquí. Así que en la recuperación de nuestra identidad, Señor, ayúdanos a brillar y ayúdanos también, Señor, a hablar la palabra que tú quieres que este mundo escuche, no solamente de nuestras bocas, sino en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Así que, Señor, glorifícate a través de lo que vas a hablarnos hoy. Danos oídos para oír y una fe pronta para responder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, hemos estado hablándote de los últimos dos domingos de un tema que a mí en lo personal ha venido a cambiar en muchísimo la perspectiva, y espero que para ti también esté comenzando esto a llevarte a entender algo que a veces en la religiosidad, a veces en la costumbre, en la zona cómoda, no nos damos cuenta que tiene un peso fundamental en toda la palabra de Dios. Hemos estado hablando de el peso de las creencias en los escenarios y cómo Dios tiene para nosotros un rol especial, no solamente para que vivamos la vida que nos tocó vivir, sino provoquemos la vida que Él planea que nosotros estemos viviendo, que esta generación esté viviendo. Dos mensajes anteriores te hablé de que tenemos una identidad de cambiadores de escenarios, que Dios nos creó para gobernar las situaciones de vida, nosotros provocarlas en lugar de que simplemente nos sometan. Y hemos aprendido que en el descuido de nuestra identidad, al errar, al pecar nosotros, al apartarnos de la palabra de Dios como nuestra manera de vivir, de pensar, nuestra alineación a su diseño, a sus planes, nosotros empezamos a dejar que alguien más gobierne nuestro escenario. Trágico, terrible, pero hasta el día de hoy nosotros vivimos en un mundo corrompido precisamente porque alguien más ha establecido verdades funcionales, verdades que gente ha creído y ha desechado la verdad de Dios. Así que yo quiero retomar eso para agregarle algo que creo que nos va a ayudar a entender de una mejor manera exactamente lo que en nuestra individualidad, la tuya y la mía, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, podemos nosotros empezar a considerar
y entender algo más que puede ser la causa, la razón, la raíz del escenario actual en el que podemos vivir. Hoy quiero hablarte, retarte para que volvamos a reconsiderar el impacto de cambiar sus planes por nuestros planes. Eso hemos estado aprendiendo las últimas semanas, que cada que nosotros decidimos movernos del plan de Dios, hay una consecuencia, hay un impacto que obviamente altera los escenarios en los que vivimos, las condiciones de vida en las que estamos. Hay un impacto cada que nosotros cambiamos el plan de Dios por nuestros planes, que es una tendencia, es una tentación. Por favor, no lo minimices, porque no solo es el impacto en el escenario generacional. No te quedes viendo y diciendo, bueno, sí, cierto, es verdad, hoy nos toca vivir en un escenario, en una situación, en condiciones de vida de esta generación, y tienes razón, pastor, es porque nos hemos apartado de Dios. Pero ¿qué hay de tu propio escenario? Del de tu casa, del de tu familia, del de tu matrimonio, del de tu paternidad. No minimices, porque quizás ahí también tú estás cambiando sus planes por tus planes. El problema de muchos sigue siendo funcionar precisamente con una mentalidad y con una identidad averiada por la estrategia del enemigo, esa que te ayudé a entender, que provocó el tiempo de esclavitud, donde fíjense el grado en el que nosotros renunciamos a lo que somos cuando como pueblo de Dios ellos fueron sometidos a una esclavitud por 40 años, donde se les estuvo diciendo lo que ellos eran solamente: gente buena para hacer ladrillos, gente buena para trabajar para otros, y descuidamos el gobierno, la autoridad, la identidad gloriosa que teníamos en Jesús, en el Señor. Por desgracia encuentro que muchísima gente a nivel religioso, a nivel espiritual, atribuyen precisamente a eso como parte de la identidad de la que tenemos nosotros que vivir. Hay gente que sigue creyendo que el cristianismo es un llamado a ser simplemente humildes y pobres en aspiraciones, porque todo se trata del Señor. Nosotros no queremos gloria de este mundo, cuando Dios desde Génesis nos creó para algo superior. Nos creó para que nosotros fuéramos el factor que cambiara los escenarios. Pero funcionar nosotros olvidándonos de la palabra, siendo desobedientes a la palabra, simplemente eligiendo nuestros planes en lugar de los planes de Dios, provocamos esos trastornos. Hoy quiero volverte a retar a que comprendas que cada que nosotros elegimos nuestros planes, escucha esto, en realidad estamos arruinando sus planes. Pon atención a lo que acabo de decir, porque no solamente cambiamos sus planes por nuestros planes y ya, no pasa nada. No, el asunto es que cada que nosotros elegimos nuestros planes, arruinamos, desperdiciamos los planes que Dios tiene para nosotros. Y así es justamente como se llama mi mensaje el día de hoy: planes arruinados, planes desperdiciados. Y eso es lo que hoy Dios quiere hablarte hoy. Y hoy nos va a traer a otro personaje en la Biblia que nos ilustra perfectamente esto y la tragedia que viene precisamente por lo que nos enseña este personaje. Yo te voy a hablar de la vida de Saúl. Y si vas conmigo a 1 Samuel capítulo 10, verso 6, quiero que vayamos a un pasaje que le da planes a un hombre como cualquier otra persona, un hombre que en ese momento no sabía cuáles eran realmente los planes que Dios tenía para él. Pero aquí viene el momento de la revelación. Verso 6 de 1 Samuel 10 dice lo siguiente: entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder. Dios envía a Saúl a un profeta llamado Samuel, y esa es la revelación de su propósito. Entonces, dice otra vez, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona.
Verso 7 dice: cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Wow. Saúl se está convirtiendo en un plan poderoso de Dios. Vuelvo a lo que te decía hace un momento. No quiero que te quedes solamente escuchándome a mí narrarte la historia de Saúl. Quiero que entiendas lo que está pasando y lo apropies a tu vida. Ese es el secreto del crecimiento cristiano. Yo te quiero retar a eso una vez más. Quiero retarte a que tú comprendas que no hay prédica que se trate de alguien más, se trata de ti. Y todo lo que la palabra de Dios dice no es historia por contar una historia, es que de esa historia hay algo que tú necesitas en tu propia historia. Así que te voy a hablar de Saúl, pero quiero que busques la afinidad a algo que Dios quiere hablarte a ti. Dios interviene en la vida de un hombre llamado Saúl, le envía un profeta. Un profeta era precisamente alguien con la capacidad de escuchar a Dios y de hablar el mensaje de Dios. Así que Dios le envía a Samuel, a Saúl, para decirle cuáles son sus planes. Y eran planes extraordinarios, no te pierdas de eso. Dios le estaba prometiendo a Saúl que vendría el Espíritu Santo a su vida. Ahora quiero que notes algo extraordinario aquí que no puedes perderle del contexto. No es una doctrina sobre la tercera persona de la Trinidad, era la intervención literal de Dios, que ellos por su historia, por sus contextos, por lo que ellos vivían anteriormente, sabían que la venida del Espíritu Santo no era un mover de avivamiento, no era solamente, insisto, una doctrina que aprendemos o algo que se cuestiona en mesas redondas de teólogos. No, la intervención y la promesa del Espíritu Santo era tan real que un hombre, como lo dice esta palabra, era literalmente una nueva persona. Funcionaba en un nivel de fe extraordinario, de comunión con Dios extraordinaria, de sensibilidad a su voz extraordinario. Simplemente su vida pasaba de ser natural a sobrenatural a los ojos de todos. Porque en los tiempos del Antiguo Testamento tú no puedes perder de vista que esto no pasaba desapercibido. ¿Por qué? Porque eso lo convertía en un líder, en la voz de Dios, como lo fue en su tiempo Moisés, como lo fue en su tiempo Josué. El Espíritu de Dios no venía sobre todos, venía sobre individuos que eran notorios para el resto, notables, exaltados a una posición importante. Así que quiero que notes que Saúl se convirtió entonces en el plan de Dios para gobernar Israel. El pueblo estaba gimiendo, el pueblo estaba clamando por un rey, alguien que representara esa autoridad y que peleara las batallas y que les diera estrategias. Así que ellos clamaron por un rey y Saúl, ojo, se convirtió en el plan de Dios para gobernar Israel. Ahora te dije hace un momento que no quería que te quedaras aprendiendo la historia de Saúl, sino aprendiendo de la historia de Saúl para que tú puedas hacer cosas o iguales o diferentes a las de Saúl. Pero Dios intervino en su vida normal para convertirlo en una influencia, en un líder. Escucha eso, en gobernante. El tema es que aún y con lo extraordinario de los planes de Dios, ojo, no pierdas esto, por favor. Aún y con lo extraordinario de los planes que Dios le estaba hablando a él, que Dios le estaba revelando a él, que Dios le estaba asegurando que tenía para él, Saúl arruinó los planes que Dios tenía para él. Si conoces la historia, sabrás que Saúl fue inmediatamente un ungido desechado. Escucha, lo que te acabo de leer es la intervención de Dios en la vida de un hombre X para revelarle los planes reales que Dios tenía para él. Y Dios no falló. Saúl arruinó sus planes. Así que quiero que aprendas algo. No importó
no importó lo increíble de lo que Dios le dijo que él sería. No importó lo claro del plan que Dios tenía para él, de hacerlo un ungido, de hacerlo alguien bajo el poder de Dios, de hacerlo algo influyente, de hacerlo a él un hombre de inmensa influencia. No importó, porque al final de cuentas Saúl decidió arruinar los planes de Dios para él. No le importó. No le importó. Es triste, es trágico, es doloroso lo evidente que es para la vida de muchos de nosotros que no nos está importando lo que Dios nos está hablando, que no nos ha importado el precio de la sangre de Jesús que derramó en la cruz, que no le estamos dando un valor a eso y seguimos viviendo bajo nuestros planes, que los planes que Dios ha estado hablando desde el día que tú y yo tuvimos oídos para oírle, quizás no nos esté importando y somos personas que seguimos arruinándoles los planes de Dios para nuestra vida por elegir nuestros propios planes. Perdóname, pero necesito ayudarte a entender esto. No es importante el corazón que Dios tiene para nosotros si nosotros no tenemos ese mismo corazón por eso. Y necesitas entender que una actitud nuestra de elegir, postergar o de elegir simple y sencillamente seguir viviendo nuestra vida como siempre lo hemos hecho porque la amamos, estamos arruinando los planes de Dios. A él no le importó lo increíble de lo que Dios le estaba diciendo, familia. ¿Cómo andamos tú y yo con lo que Dios nos está hablando? ¿Sigues diciendo de verdad no importa lo mucho que Dios te hable? No importa lo que Dios te ha profetizado. Si tú sigues decidiendo vivir tu vida tal y como la has vivido, este es el mensaje que Dios escucha de ti. No me importan tus planes para mí. No me importan tus planes para mí. Porque seguimos nosotros decidiendo nuestros planes, nuestra manera de vivir, lo que creemos, lo que no creemos. Tenemos quizás la misma actitud que trajo el escenario en el que Saúl vivió después de ser elegido rey. Escucha esto, porque lo mejor de Dios no es lo que Él quiere hacer con nosotros. Lo mejor de Dios es lo que nosotros le permitimos hacer en nosotros. No importa los planes que Dios tenga para nosotros, si nosotros tenemos el poder de destruirlos y de arruinarlos por no dejar que los planes funcionen en nosotros. Espero estar siendo claro con lo que estoy movido por el Señor a comentarte, a hablarte a tu vida. Dios siempre ha tenido los mejores planes para nosotros, siempre, escúchame esto, Dios siempre ha tenido los mejores planes para nosotros, para toda la humanidad desde el día 1. Nos puso en un huerto súper bendecido y dijo, de ahí todo es de ustedes. Pero hemos tenido la capacidad desde ese día de elegir lo que no nos ayuda, lo que no es el plan de Dios, lo que no es la voluntad de Dios. Dios eligió una tierra de promesas y ha querido meter a su pueblo en una tierra bendecida, donde no influya nada de lo exterior, donde no influya nada de lo que hay alrededor, ni siquiera los enemigos. Y sabes, hemos decidido arruinar sus planes por los nuestros y hemos perdido esas bendiciones. Alguien necesita empezar a escuchar a Dios hablarte. No importa, escúchame, no importa lo que Dios quiere hacer en tu vida si a ti no te importan sus planes. Wow, qué duro, pero es cierto. Un poco más adelante, el capítulo 3, y te voy a ir llevando por la historia de Josué, porque ahora quiero enseñarte 5 cosas que arruinan los planes de Dios en nosotros, y las vamos a aprender
de lo que hizo Saúl. 1 Samuel 13:13. Y déjame te cuento primero el contexto de qué pasó, dónde fue donde Saúl comenzó a arruinar esos planes que te leía al principio, donde Dios le iba a dar a su espíritu, lo iba a cambiar y lo iba a usar para ser el líder que toda esa nación y esa generación necesitaba. Había órdenes, mandamientos, estatutos que siempre el hombre queremos minimizar, como que no le damos mucho peso, como si Dios no se fijara en eso. Pero una de las cosas que Dios había establecido para el gobierno de Saúl, para el respaldo de Dios a Saúl, era precisamente que no podía nunca entrar a un campo de batalla, no podía avanzar a ningún lado que no fuera en obediencia. En otras palabras, que no fuera una instrucción directa de Dios. Y pasa muy pronto en el escenario esto, que tienen victorias, celebran, pero empiezan a saber las naciones enemigas, empiezan a saber precisamente que el ejército de Saúl empieza a conquistar territorio, se unen y ahora vienen contra ellos. Los soldados de Saúl, escucha esto, empiezan a sentir temor, empiezan a sentir angustia. Pero el profeta, el hombre encargado de hacer una ofrenda de victoria, una ofrenda de guerra al Señor, no está. Y Saúl, que sabía la instrucción de Dios, escucha esto, que él sabía que no podían enfrentar ningún movimiento hasta que el profeta no hiciera esta ofrenda de honrar a Dios. No está, y Saúl toma una decisión terrible. Saúl toma la decisión de hacer la ofrenda él por su lado. Y las consecuencias son estas. Te leo primero las consecuencias porque es importante. Samuel 13, verso 13 dice: neciamente has actuado, exclamó Samuel. Cuando el profeta regresa, escucha, cuando el profeta regresa y mira lo que Saúl había hecho, Dios le dijo a Samuel: Saúl acaba de arruinar mis planes para él. Ahora viene Samuel y le dice: neciamente has actuado, exclamó Samuel, no obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Escucha, si hubieras obedecido, la condición siempre es por ahí. Si hubieras obedecido, si hubieras permanecido inmovible en la palabra que Dios te dio, en la identidad que fuiste llamada a vivir, en la posición en la que tenías que actuar, el Señor, dice, habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Verso 14 dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor, escucha esto, ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú, escucha, no obedeciste el mandato del Señor. Esta es la primera de las cosas que arruinan los planes de Dios en nuestra vida. No solamente en la vida de Saúl, en nuestra vida. No solamente en nuestra vida, en nuestra generación. No solamente en nuestra vida, en todo lo que estamos viviendo. Número uno, la desobediencia. La desobediencia. Obviamente, si algo hemos aprendido desde el principio de los tiempos, el mensaje principal de la Biblia es la caída. Lo que arruinó el plan perfecto de Dios para la humanidad, ese paraíso dado a Adán y a Eva, donde ellos tenían que multiplicarse, ahí, donde ellos tenían que vivir una vida bendecida, ahí fue arruinada justamente por la desobediencia. Escucha esto, la desobediencia, vuelvo a decirlo, es nuestra inhabilidad de permanecer con lo que Dios nos dijo. Venga lo que venga a nuestro alrededor, escuchemos lo que escuchemos a nuestro alrededor, alguien más quiera venir a decirnos el cómo y el por qué, cuando Dios ya había dicho algo. Siempre hay un efecto negativo en la desobediencia. Métete eso en tu cabeza, abraza esa verdad. Siempre va a haber consecuencias terribles en la desobediencia.
El mensaje que damos al desobedecer es claro. Escucha esto y lo tienes que filtrar así. Necesitamos aprender a predicarnos nosotros mismos la palabra así. Pero cada que tú cuestionas algo que Dios ha dicho, el mensaje que tú le das a Dios es este. Escucha, lo que tú dices o lo que tú quieres para mí no me interesa. Dime de qué otra manera podemos traducir desobedecer. Lo que tú dices, Señor, lo que es tu plan para mí, lo que tú quieres que yo haga, no me interesa. Por eso no lo hago. Tengo cosas más importantes en que creer y que perseguir. No me pidas a mí que yo viva bajo tus planes, porque yo tengo mis propios planes. Y arruinamos de facto sus planes, que siempre son buenos, que siempre son agradables, que siempre son perfectos, que siempre son para más. Obviamente, nada bueno puede salir de la desobediencia. Escucha, el privilegio que tenía Saúl, la distinción que Dios le había dado, la altura que le había dado, el nuevo nivel que Dios le había dado, porque era su plan, ahora es arruinado totalmente porque Saúl decidió desobedecer. Y tú puedes pensar y decir, bueno, pero pues al final de cuentas lo que él quería era honrar a Dios antes de pelear. Por eso fue e hizo ese sacrificio. Escucha esto. Las buenas ideas, cuando desobedecen la voluntad de Dios, son pésimas ideas. Esa manera de pensar, de decir, bueno, o sea, al final de cuentas lo hizo, o sea, era parte de lo que Dios, de todas maneras le dio su lugar a Dios, sí, pero es desobediencia. No es algo que Dios te pidió, no es algo que Dios quería que fuera así. Las buenas ideas son pésimas ideas cuando te llevan a desobedecer una instrucción de Dios. Ahora, si entendemos esto, no quiero hablarte solamente de la parte negativa, no quiero hablarte solamente de lo que destruye los planes. Entonces, ¿qué empodera los planes de Dios? ¿Qué te permite avanzar en los planes de Dios? Si la desobediencia los arruina, la obediencia los empodera. En otras palabras, ¿qué es lo que fortalece y acelera los planes de Dios para nosotros? ¿Cómo tú y yo podemos cambiar un escenario? ¿Qué le dijo Dios a Josué en los mensajes anteriores? Que era necesario para que la tierra fuera esa promesa y la conquistaran. Obedecer. No te muevas ni a la derecha ni a la izquierda de mi palabra. La obediencia cambia el escenario. La obediencia empodera los planes de Dios para ti. La desobediencia los arruina. ¿Alguien está conmigo aquí? La obediencia. Nada honra a Dios más que nuestra inmovible convicción de simplemente hacer lo que Dios nos encargó. Quiero que notes algo más también, porque he escuchado a muchas gentes debatir un poquito con esto, pero la obediencia postergada también es desobediencia, y lo tienes que entender así. La obediencia tardía también es desobediencia. Esa actitud que nosotros tomamos de decir, espérate, Señor, dame chance, es que ahorita mira, estoy en esta etapa, estoy en esta situación, tengo estas otras prioridades, y al final de cuentas no hacemos lo que Dios nos pidió. Decimos, sí lo voy a hacer, pero postergar eso, tardar la obediencia, es desobediencia. Tardar nuestra respuesta a Dios es desobediencia. Dejar para luego también es desobedecer. ¿Sabes que en mi historia, en mi llamado, yo he vivido estos dos escenarios? Obviamente viví un escenario de preparación donde fui parte de mi preparación, fui ser parte de otro equipo pastoral donde aprendí, donde estaba yo ahora sí que debajo de su formación, de su ímpetu, de su instrucción. Pero luego
en ese tiempo yo supe que Dios me estaba ayudando a ver algo que ya no podía ser bueno para ni mi vida, ni mi casa, ni mi ministerio, y teníamos que avanzar hacia algo más. Y resistí esa decisión por comodidad. Yo supe al menos 5 o 6 años antes que yo tenía que haber salido de esa formación y emprender precisamente para que pudiera yo caminar en fe, pudiera yo responderle a Dios, y lo postergué por comodidad, porque tenía un buen salario, porque era parte de una buena iglesia, porque estaba cómodo, pero también porque tenía miedo de emprender algo que pues nunca había hecho. Creo que la obediencia tardía, yo siempre decía esto al Señor, constantemente le decía, sí lo voy a hacer, Señor, yo sé que tú me estás llamando, pero no hay factores, no hay condiciones adecuadas. Y pasaron muchas cosas que sé que pudieron haberse evitado en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, obviamente en el ministerio, porque una decisión de retrasar una respuesta también fue desobediencia, también fue decirle a Dios, tus planes ahorita tienen que esperarse a que se cumplan mis planes. Pero también vi la respuesta de obedecer, también vi la respuesta de responderle lo que pasa, el efecto de responderle a Dios y decirle, Señor, no sé cómo, pero aquí estoy, hazlo. Y esto que nosotros tenemos aquí, bien o mal, ahora es precisamente porque nos metimos a sus planes. Di esto conmigo, por favor, escríbelo ahí en el chat. Pero desobedecer arruina los planes de Dios en nuestras vidas. Desobedecer arruina los planes de Dios en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que notes es que algo que también arruina los planes de Dios es la impaciencia. Di conmigo, la impaciencia. Te contaba hace un momento exactamente lo que pasa con Saúl cuando no viene el profeta a ofrendarle a Dios eso. Si lo lees conmigo en el capítulo 13, verso 10, dice lo siguiente: de modo que ordenó, tráiganme la ofrenda quemada y las ofrendas de paz. Dice, y Saúl sacrificó la ofrenda quemada. Saúl mismo sacrificó la ofrenda quemada. Verso 10. Precisamente dice, cuando Saúl terminaba de sacrificar la ofrenda, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo, pero Samuel preguntó, ¿qué has hecho? Y no es una pregunta de ignorancia de los hechos, sino de lamentación. ¿Qué hiciste? Que notes cómo la impaciencia de Saúl le hizo arruinar los planes de Dios. Saúl no pudo esperar al profeta encargado de ofrendarle a Dios esas ofrendas de paz. La impaciencia, seamos claros, la impaciencia es falta de fe en Dios y en sus tiempos. Voy a repetir otra vez, la impaciencia arruina los planes de Dios porque la impaciencia es falta de fe a Dios y sus tiempos. La impaciencia es de alguna manera que lo que estamos viendo, Dios se tardó. La impaciencia nos hace actuar a nosotros en lugar de esperar en Dios. La impaciencia revela una perspectiva, escucha, donde Dios parece que se tardó, parece que se olvidó, parece que no está. Así que nosotros tenemos que solucionar el asunto. Pero la impaciencia siempre es generadora de ideas que arruinan los planes de Dios. Claro que la impaciencia puede ser el factor por el que muchos arruinamos los planes de Dios. No vemos el ya. Muchas personas dejamos de orar porque pues es que Dios no me responde. Pero lo que decimos con eso y con nuestra impaciencia es,
yo creo que Dios ya se le fue la onda y no estamos entendiendo que Dios tiene control soberano y tiempos precisos. Tengo que ayudarte a entender algo que yo he aprendido a lo largo de mi caminar con Jesús. Pero hay cosas que Dios dilata. Escucha, hay cosas que Dios dilata, hay cosas que Dios no nos da, no por tiempo, sino por inmadurez. Échense ese trompo al uña. Hay muchas cosas que no han llegado a tu vida, no porque el tiempo sea un factor, sino porque tú eres inmaduro para eso que estás esperando. Y hay muchas cosas que Dios no nos da porque somos inmaduros. En otras palabras, porque no estamos madurando para funcionar en ese nivel. Cuando somos impacientes, nuestra respuesta siempre es negativa. Pero una posición madura, aun y cuando la respuesta de Dios no llega, te voy a decir algo que Saúl tenía que haber hecho, es que aun y cuando viera a su ejército asustarse y replegarse, Saúl debería de haberse parado. Esto es maduro, esto es una fe madura. Quiero que la apliques en tu situación, a decir al final de cuentas, yo no necesito estos guerreros para que ganen las batallas, yo necesito a Dios. Él es el que pelea nuestras batallas. Así que no importa lo que veo, no importa lo que siento, no importa lo que pienso, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? La impaciencia nos dice, haz algo. La impaciencia dice, hey, te vas a quedar solo, hey, se va a ir la gente, hey, ya no te quieren, hey, cambia algo porque no está funcionándote. La impaciencia te hace abortar los planes de Dios, que quizás están sujetos a un tiempo específico. Quizás lo que no ves llegar a tu vida tiene que ver precisamente con algo que Dios está forjando en tu vida, está formando en ti. Pero la impaciencia arruina los planes de Dios. Así como la desobediencia tiene graves consecuencias, la impaciencia también. Te voy a leer lo que sigue sucediendo después de eso. Verso 14. Y una vez que Samuel le dice, ¿qué has hecho? Le dice, pero ahora tu reino, que era eterno, que antes te había prometido el Señor, los planes de Dios era que tu reino iba a prevalecer. Dice, ahora tu reino tiene que terminar. Ahora tu reino tiene que terminar. Tiene que terminar porque arruinaste los planes. Dice, porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. El Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Por qué no obedeció Saúl el mandato del Señor? Porque aparte de ser desobediente, fue impaciente. Pregunto, ¿estará Dios buscando ya a alguien más para sustituirnos? ¿Estará ya Dios buscando a alguien para sustituirte a causa de tu desobediencia o tus planes primero antes que, o tu impaciencia de haber ya soltado algo porque no me hicieron caso, no me pusieron a mí, no me consideraron? O este es el otro escenario, o tú y yo, este es un mensaje que quiero que alguien escuche, a lo mejor tú y yo ya somos sustitutos de alguien que arruinó planes antes que nosotros. No los arruinemos tú y yo. Esto también lo creo. También creo que Dios nos está dando estafetas a quienes sí estamos dispuestos a mantenernos en la palabra de Dios. También yo creo que sí, que está habiendo un cambio en el mundo, pero también un cambio en la iglesia. Y que solamente aquellos que no arruinen los planes de Dios, que no se detienen, porque este es el otro mensaje que viene en esta sustitución. Hey, Saúl, a pesar de ti, los planes de Dios no se detienen. Ya Dios tiene a alguien que los va a hacer. Wow. Ojalá y seamos tú y yo de los que somos sustitutos de alguien y no de los que somos sustituidos por alguien más. Voy a avanzar un capítulo para ir al tercer punto que quiero enseñarte que arruina planes de Dios. 1 Samuel 15, verso 30.
Ya una vez que Saúl sabía que había sido desechado y que ya el mensaje que Dios le había dado a través del profeta era: ya hay un sustituto para ti. Escucha la respuesta de Saúl en el capítulo 15, verso 30. Dice: entonces Saúl volvió a implorar. Dice: sé que he pecado, pero al menos te ruego que me honres ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel. ¿Notas algo? ¿Sabes cuál es la tercera cosa que arruina los planes de Dios? Esto que Saúl hizo, que se llama apariencia. La apariencia, vivir en la apariencia, querer solamente, oye, yo sé que ya no soy el rey, pero trátame como uno, ¿no? Porque no quiero que los demás sepan que te fallé. La apariencia era muy importante para Saúl. Escucha, que le valió todo lo que Dios le había dicho. La apariencia siempre nos va a llevar a arruinar los planes de Dios. La apariencia siempre nos va a llevar a desperdiciar los planes de Dios para nosotros. La apariencia es nuestra actitud de no querer ver lo que realmente somos y trabajarlo. La apariencia es echarle más ganas, escucha esto, pero la apariencia es querer echarle más ganas a aparentar que a cambiar, a aparentar que ser, a actuar en lugar de buscar lograrlo. Dios no quiere gente perfecta, escucha esto, pero por supuesto que tampoco quiere gente falsa. Dios te quiere a ti, cree en ti, te conoce a ti. Y sabes, cada que nosotros hacemos un esfuerzo por honrar su palabra, un esfuerzo por crecer, un esfuerzo por avanzar, es cuando Dios nos aplaude y nos dice: va, échale ganas. No está esperando nuestra perfección, está esperando nuestra integridad, nuestra identidad recuperada. Pero no la falsa, no la apariencia. Una vida de apariencia es una vida hipócrita. Y esto es la hipocresía, familia. La hipocresía es trabajar más aparentando algo que en lo que realmente estamos haciendo para lograr ser ese algo. Nos enfocamos en aparentar más que en trabajar y cambiar, más que en humillarnos. Una persona hipócrita no es aquella persona que falla, es una persona que se conforma con aparentar en lugar de echarle ganitas a cambiar. Perdemos mucho cuando no somos humildes como para cambiar y solo preferimos aparentar. Escucha, las batallas más grandes que enfrentamos no son las que Dios pelea por nosotros, sino las que Dios pelea en nosotros. Es decir, las batallas más grandes que enfrentamos es cuando nos peleamos con Dios porque no queremos cambiar algo que Él nos está señalando que debemos avanzar. Arruinamos sus planes cuando desobedecemos, arruinamos sus planes cuando somos impacientes, pero también arruinamos sus planes cuando solo somos aparentes. Ahora, para ir concluyendo con esto, te menciono que el cuarto punto ya no tiene tanto que ver con Saúl, aunque la historia se deriva de Saúl, pero ahora tiene que ver con el sustituto también. Si lees conmigo un capítulo después, capítulo 16, verso 7, escucha esto, dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. No se refiere aquí a Saúl, sino se refiere a uno de los hermanos de David, que era el sustituto de Saúl. Si conoces la historia no voy a entrar a eso, pero bueno, este hombre que Dios había elegido para sustituir a Saúl y que había dicho que era conforme a su corazón, era David. ¿Conoces esa historia? Y si no, te la alineo ahora aquí. Pero cuando Samuel va a ungir al sustituto, se va luego por el más grande y más fuerte, el que se parecía a Saúl. Así que Dios le dice a Samuel: no es ese, no te vayas por la apariencia, porque yo lo rechazo justamente por eso. Dice: el Señor, sigue diciendo el verso 7, no ve las cosas de la manera que tú las ves. La gente juzga
por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Y de aquí se deriva la cuarta cosa que arruina los planes de Dios o los empodera: la arrogancia. La arrogancia, la desobediencia, la impaciencia, la apariencia, y te llego al número 4, que es la arrogancia. Porque tiene que ver con el corazón. La gente mira la fuerza, el estatuto, los talentos, los dones. Dios se enfoca en el corazón. ¿Y sabes cuál es la enfermedad más grave del corazón? El orgullo y la arrogancia, la soberbia, pues. El problema del hombre radica en la condición de su corazón. Por eso Dios está dándonos una lección a través de lo que falló en Saúl y encontró en David. Y lo que falló en Saúl es que él tenía un corazón, escucha, que tendía a ser desobediente, menospreciar la dirección de Dios, actuar simplemente por sus deseos o por sus preferencias. Un corazón impaciente que no sabía descansar en Dios y que tampoco le importaba perderlo todo con tal de tener presencia ante los ojos de los demás, aplausos, likes en las redes. Pero la diferencia ahora era David, que tenía un corazón sin esa arrogancia. Saúl hizo evidente que era arrogante, que se resistía a entregarle a Dios su vida. Escucha, incluso después que Dios le habla a Saúl y le dice: tú ya no eres mi elegido, ya no está el Espíritu sobre tu vida, toda la respuesta que vemos de Saúl es arrogancia. Era aferrarse al reinado, era perseguir al sustituto, en este caso David, era enfocar su poder, su autoridad, su posición para aplastar, para impedir los planes de Dios en su vida. Ya había él arruinado los planes de Dios para él. Ahora él quería o creía en su arrogancia que podía detener los planes de Dios. Literalmente, un corazón arrogante, lo que Dios diga respecto a su voluntad, lo resiste. Por eso es que David tenía un corazón diferente. Por eso es que David tenía un corazón que Dios quiere señalarle a Samuel y señalarnos a nosotros. Porque el corazón era contrario al de Saúl. El otro arrogante, soberbio, ve el corazón de David. Y no te voy a predicar sobre David hoy, quiero que veas la diferencia. Y la diferencia en la historia es que el corazón de David era humilde, era enseñable. Era un corazón obediente, era un corazón dirigible, era un corazón que incluso cuando se equivocó y pecó, se arrepintió pronto. Era un corazón paciente. Hay tantas historias que nos ayudan a entender esto del corazón de David. Escucha, aún y cuando fue ungido, tuvo que seguir esperando y esperando y esperando y esperando el momento en el que Saúl dejara de ser rey para ser rey. Paciente, obediente, humilde, enseñable, honroso. Escucha esto, porque Dios siempre va a tener planes extraordinarios para corazones así. Para corazones que tienen inclinación hacia Él, inclinación a sus planes, en lugar de hacia nuestros propios planes. Y voy a terminar con este último punto. Porque justo cuando Dios envía a Samuel a ungir al sustituto de Saúl, al nuevo plan de Dios, al resultado de un plan arruinado por Saúl, sucede esto. Verso 11 del capítulo 16. Ya una vez que Dios le ha dicho al profeta que no se fije en lo externo, sino en la dirección del corazón que Dios quería que notara, pasan todos los hijos de Isaí. Y escucha esto. El profeta descarta a 7 y pregunta lo siguiente, dice: ¿son estos todos tus hijos? Isaí el padre le responde y dice: queda el más pequeño, pero está cuidando el rebaño. En otras palabras, no creo que haya un plan bueno de parte de Dios para él. Él me está sirviendo a mí, está chavillo, es morrillo.
Mira, si Dios no tiene planes para estos mis hijos que son mucho más machines que David, aquí, obviamente Dios no tiene planes para David. Pero escucha lo que dice el profeta: manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Verso 12 dice que Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Y el Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y unge. ¿Qué es la quinta cosa que encuentro en esta secuencia de la historia que arruina los planes de Dios para nosotros? Una cabeza sin cabeza. Una cabeza sin cabeza. Déjame te explico a qué me refiero. Todo lo que Saúl hizo fue porque perdió la cabeza. La soberbia le hizo creer que él era más digno, más fuerte, que él podía incluso arruinar los planes de Dios para David o para el pueblo de Israel. Él se aferró a eso, perdió la cabeza. Él perdió la cabeza, se desquició. Pero lo primero que Dios le habla, escucha, al profeta Samuel cuando entra David, el sustituto, los nuevos planes de Dios, es ungirlo. Y te he enseñado en otros contextos, y si no, escucha bien, porque el propósito de la unción no era un asunto carismático, no era un asunto de honorabilidad. El asunto de la unción en esos tiempos era un tema de preservación y cuidado. Era un tema muy pastoral. Se ungía la cabeza, escucha, de las ovejas, literalmente, totalmente la cabeza, para protegerlos de todo el bicho y de todas las cosas que atacaban a las ovejitas. Particularmente una especie de insecto que se metía por sus oídos, anidaba ahí y hacía tanto ruido en los oídos de la oveja que terminaba por desquiciarlos. Se volvían locas, las ovejitas corrían y se suicidaban porque el ruido era tal que se destruían la cabeza a golpes. Una de las cosas que Saúl desechó fue el cuidado de su cabeza, perdió la cabeza. Lo que Dios ahora le pide a Samuel que haga es ungir la cabeza de David, porque la cabeza debe de mantenerse sujeta a la cabeza. Saúl lo destruyó perder su cabeza. Saúl destruyó los claros una vez que perdió la cabeza, su capacidad de escuchar claro a Dios, su capacidad de mantener cabeza sobre su cabeza. ¿Sabes? No hay ninguna posición de liderazgo, no hay ninguna posición de autoridad que se pueda ser exitoso si no tenemos otra cabeza. Si no entendemos que la cabeza de todo, el mero sigue siendo el que nos unge y el que nos tiene ahí. No pierdas la cabeza. No arruines los planes de Dios por creer que tu cabeza es más sabia que su cabeza. No pierdas tus planes, no arruines los planes de Dios creyendo, dejando que entre cualquier filosofía que no viene de Dios o que incluso es contraria a Dios. Familia, escucha. La unción en la cabeza es lo que nos cuida de no dejarnos engañar, de no dejarnos seducir, incluso manipular por alguien que cree tener la verdad. Si no es la de Dios, no es la verdad. Pero debo concluir diciéndote esto y te aliento ahora que te abraces de los planes de Dios. No los arruines. Yo creo que Dios nos está dando una oportunidad maravillosa, familia, y es esta. Quiero que notes algo que es importante aquí. Si regresas conmigo al verso 11, dice: ¿son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Escucha lo que Samuel dice, porque es una palabra que quiero soltar proféticamente sobre ustedes. Dice: manda a buscarlo, que no podemos continuar hasta que Él llegue. Otra vez, no podemos continuar hasta que Él llegue. Tú tienes que saber, familia, que los planes de Dios para ti no te los puede tocar nadie.
pero tú sí puedes arruinarlos. Hay cosas que Dios planeó que tú hicieras y nadie más. Escúchame, ahí aunque ahorita te sientas gris, aunque ahorita te sientas que nadie te pela, o incluso alguien te ha menospreciado, alguien te ha hecho a un lado, hay planes que Dios tiene para ti que solamente son para ti. Escucha, nadie puede tocar esos planes de Dios para ti. Samuel le dijo a Isaí, no va a continuar el movimiento, no va a continuar la agenda de Dios, lo que sigue en los planes de Dios para toda esta nación no van a suceder hasta que Él llegue aquí. Y ahí es donde concluyo también diciéndote algo. Muchos de nosotros hemos querido la bendición de Dios donde estamos, porque estamos amando nuestros planes. Queremos que Dios bendiga nuestra vida en donde estamos. Pero Dios no ungió a David donde estaba. Dios llamó a David a venir a donde él lo necesitaba. No arruines los planes por quedarte en tu plan, en tu vida. Escucha lo que Dios quizás te está hablando. Ve a donde Dios te está diciendo que vayas. Ve a la cita donde Dios va a ungir tu vida, donde Dios lo va a hacer. Hermano, no esperes que Dios, no te enojes con Dios. Si no te está bendiciendo porque tú sigues viviendo tu vida en la vida de siempre, cuando Dios te está diciendo, ven, te quiero acá. Acá es donde está lo bueno. Aquí es la tierra donde fluye leche y miel. Pero arruinamos los planes cuando renunciamos a sus planes. Y sus planes son esa identidad que Él planeó para nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Una vez más yo te pido, Señor, que nos ayudes precisamente a ser de los que amamos tus planes. De los que anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón, caminar en tus planes, ser lo que tú nos has llamado a ser. Y Señor, que podamos vivir en este tiempo para tus planes. Que seamos capaces, Señor, de escucharte a ti como hablaste a Josué, como hablaste al mismo Saúl, como hablaste a David, como has hablado con cada persona a la que le has dicho, esto es lo que quiero de ti y esto es lo que debes de hacer. Y que tu respaldo, tu unción maravilloso, el poder de tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas. Precisamente, Señor, porque estamos avanzando en obediencia, en paciencia, en integridad. Señor, porque estamos esforzándonos por mantener un corazón enseñable, un corazón conforme al tuyo. Y porque nuestra cabeza, Señor, tiene otra cabeza. Porque nos sometemos, Señor, a tus ideas, a tus planes, a tu voluntad y no a la nuestra. Señor, bendícenos y déjanos vivir en esta palabra, porque estoy seguro que los días que vienen delante, si no son fáciles, son porque nosotros seguiremos intentando vivir la vida de siempre con los recursos de siempre y fracasaremos como siempre. Que no seamos de esos, Señor. Hoy oro también por aquellos, Señor, que están tomando la estafeta de alguien más. Porque yo sigo creyendo, Señor, que en esta iglesia, en la raíz, nosotros estamos empoderando potencial de personas para ser de los que reciben estafeta y no de los que se quedan desechados. Oro por eso y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a vivir tu palabra de una manera extraordinaria. Oro por aquellos que tu palabra hoy día les ha hecho sentido, han escuchado tu timbre, tu voz, saben que eres tú. Y te pido que a ellos, Señor, les des un corazón capaz de abrazar esto y de responder pronto. En el nombre de Jesús oro. Amén.